Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Café y Salud con el doctor Rolando Pinilla. En el día de hoy contamos con una invitada muy especial que nos acompaña nuevamente para tocar un tema muy interesante para ustedes. Contamos con la doctora Anarelis Quintana y vamos a estar desarrollando el tema de pérdida gestacional recurrente. Y para los que no saben qué significa pérdida gestacional recurrente, hablamos de aquellas pacientes que han perdido múltiples embarazos. ¿Qué tal, Anarelis? ¿Cómo estás? Cuéntame. Hola Rolando, ¿qué tal? Un gusto volver a estar contigo, de verdad, nuevamente un placer poder compartir con tu audiencia, contigo, acerca de este tema tan interesante como es la pérdida gestacional recurrente y sobre todo en qué se relaciona con la hematología, que es la subespecialidad que yo hago. Así es. Bueno, se preguntarán, ¿por qué hematología? Cuando hablamos de pérdida gestacional recurrente, vamos a hacer una pequeña introducción. Estamos hablando de aquellas pacientes que han tenido por lo menos 2 pérdidas de embarazos consecutivas, ¿ok? Se les conoce con un término que parece fuerte, suena fuerte, que es abortadora habitual, o ha tenido varios abortos. Esta patología conlleva o gatilla inmediatamente a que nosotros como ginecólogos obstetras, y más como mi subespecialidad en obstetricia crítica, empecemos a investigar de qué se trata que esta paciente haya estado perdiendo estos embarazos. Y dentro de estas investigaciones hay varios exámenes que hay que hacer y varias causas que podemos encontrar. Una de las cuales que vamos a tocar contigo y vamos a ampliar un poquito sobre las demás es las trombofilias, que son enfermedades que pueden ser hereditarias o adquiridas. Entonces, para eso estás aquí conmigo. Desarróllame un poquito, una leve introducción de qué es trombofilia. Sí, exacto. Así mismo como lo has dicho, las trombofilias hereditarias o adquiridas son enfermedades hematológicas que tienen que ver con la coagulación. Trombo de coágulo y filia, pues de que viene de eso. Y precisamente por eso estas enfermedades hereditarias o adquiridas llevan a la paciente o a los pacientes a un estado procoagulante o que tenga la capacidad de producir coágulos de una manera, por decirlo así, tira la balanza hacia la formación de coágulos, no hacia los sangrados como tal per se. Entonces es importante en los embarazos porque de por sí en el embarazo hay un estado de hipercoagulabilidad en la mujer, es decir, es productora de coágulos per se, y si tenemos una causa de base adicional hematológica como son las trombofilias, en estos casos ya sea hereditaria o adquirida, pues esto se va a potenciar y esto puede entonces después llevar a las pérdidas recurrentes en el embarazo. Ok, bueno, como bien dijimos, es una de las causas de pérdidas recurrentes. Podemos tener otras causas como infecciosas, anatómicas, alteraciones de la propia morfología del útero, que pueden llevar a que usted tenga estas pérdidas y por ende hay que tratar de investigarlas todas, no concentrarnos solamente en las trombofilias. Pero bueno, como estamos con hematología y son expertos en esta área, me gustaría saber, una vez que te remitimos una paciente que ha llegado a nuestra consulta y deseamos su evaluación porque es una paciente con pérdidas recurrentes, ¿qué se gatilla en este momento? ¿Qué procede por parte de ustedes como hematólogos para poder apoyarnos en encontrar un diagnóstico para esta paciente? Claro, una vez que nos llegan a la consulta, porque el ginecólogo pues muy preocupado de que esta paciente ya lleva más de 2 pérdidas, usualmente antes de las 10 semanas o de las 20 semanas, dependiendo, pues para que sea considerado abortos o pérdidas espontáneas. Obviamente nos llegan y nosotros nos tenemos que plantear el diagnóstico diferencial, ¿no? Si esta paciente, pues como bien dijiste, tiene algo que ver con el tema de alguna causa inmunológica o alguna otra situación muy particular, pero pues vino a nosotros para descartar que no tenga esta enfermedad, una trombofilia. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que hacer diferentes estudios, todos en sangre. Algunos tienen que ver genéticos porque vamos a evaluar las causas hereditarias y algunos no genéticos que son ya los serológicos porque tenemos que evaluar las causas adquiridas. Cuando vamos a hablar de causas hereditarias vamos a hablar de molecularidad, ¿sí? Vamos a ver genes. Entonces, usualmente hacemos algunos estudios genéticos, que igual se toma la muestra en sangre, para valorar si hay alguna mutación a nivel de lo que es el factor 5 de Leiden, la antitomina 3. Vamos a valorar algunas cosas particulares. Y cuando están, o también otra forma de evaluarlos también es buscando lo que es la proteína C, la proteína S. Todas estas son coenzimas que intervienen en la cascada de coagulación
normal, qué es lo que lleva a producir el coágulo o a que haya sangrados. Entonces eso es lo que tenemos que valorar y esa es la batería de exámenes que nosotros nos enfrentamos para poder llegar a un diagnóstico diferencial de cuál es la probable causa de esta pérdida recurrente. Ok, excelente. Entonces hay que hacer una serie de exámenes que nos van a tratar de orientar a ver cuál es la posible causa. Pregunta, ¿estos exámenes se hacen en un periodo específico? ¿Los puedo hacer durante el embarazo? ¿Tengo que esperar que la paciente quede desembarazada? ¿Tienen que ser repetidos? O sea, dime más o menos para tener una idea porque no sé cuál es tu percepción, pero veo que este diagnóstico o antes no lo buscábamos y por eso no lo encontrábamos o ahora se ha hipertrofiado este tipo de diagnóstico de nuestras pacientes. Sí, mira, eso es importante la pregunta, pues porque muchas veces cuando ha ocurrido un embarazo uno tiene que dar un tiempo prudencial luego de la pérdida, alrededor de 6 semanas, 1 mes y medio o 2 meses, para poder hacer los exámenes para causas adquiridas, ¿sí? Que no es lo mismo que las causas hereditarias. Okay. Las causas hereditarias, que es la que vamos a valorar a través de los exámenes genéticos moleculares, estos no requieren un momento particular de poder hacerse el examen porque precisamente ya está la deficiencia, la mutación, lo que ha llevado a tener una trombofilia hereditaria. Pero las trombofilias adquiridas sí pueden variar, sobre todo falsear los resultados una vez esté la paciente embarazada, precisamente porque el embarazo per se tiene alteraciones que van a provocar que estos nos den, pueden ser falsos positivos o negativos. Perfecto. Entonces, una vez que hago la prueba, ok, me dijiste que las adquiridas, perdón, que las hereditarias, un componente más que todo familiar. Sí. ¿Puede haber una historia en la familia? Por supuesto que puede haber una historia en la familia. Eso es algo que hay que hacer en el momento del interrogatorio, consultar qué tanto en la familia vino o tías, abuelas, hermanas, mamás que hayan tenido pérdidas durante el embarazo. Eso es importante consignarlo en la historia de estas embarazadas que nos llegan pues preocupadas porque no logran tener un embarazo a término con un buen final. ¿Cuáles son estas patologías que llamamos adquiridas y cómo se adquieren? Las patologías adquiridas más bien son deficiencias, como te comentaba, ¿no? Alguna deficiencia en lo que es las proteínas que intervienen en la cascada de coagulación o alguna coenzima que tenga que ver, que provoca entonces que esta cascada se desvíe hacia lo que es procoagulante. La deficiencia no tiene una causa per se, solamente lo interesante es que hay que encontrarla. Para poder entonces saber hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer, sobre todo en este tipo de pacientes, que es lo que hablaremos a posterior, cuando identificamos que viene ya con una trombofilia adquirida, lo que necesitamos en estos pacientes es anticoagularlo, ¿no? Okay. Mantenerlos en profilaxis de anticoagulación o también en antiagregación, sobre todo para evitar las complicaciones a posterior. Bien. Esto es bien interesante. Hablamos de problemas de coagulación, hablamos de que hay deficiencias, hablamos de que puede ser adquirido, o sea, que los pacientes van a tener este tipo de enfermedades no solamente en esta etapa momentánea de su vida fértil o del interés por quedar embarazada, sino que es una enfermedad, ¿sí?, que la va a acompañar el resto de su vida. Correcto. Entonces, creo que en ocasiones nos centramos mucho en lograr el embarazo, pero ¿qué hay más allá? O sea, estas patologías pueden condicionar a esta paciente a tener repercusiones en su salud a largo plazo. Sí, por supuesto. De hecho, tenemos que tomar en cuenta cuando existen, una de las trombofilias un poquito que resuena mucho entre las personas son los síndromes antifosfolípidos. Y entonces en estos casos muy particular el paciente o más bien la paciente no solo se queda con el ginecólogo, sino que tiene que dar un seguimiento con el hematólogo. Para seguimiento y tomar decisiones. Sí nos puede repercutir más adelante, tenemos enfermedades cerebrovasculares del adulto joven que pueden estar asociadas a estas trombofilias, también problemas cardíacos, sobre todo los infartos, las isquemias cardíacas, porque pues esto, ¿no?, es una enfermedad que se traduce en problemas de la coagulación y es la producción de coágulos en donde no deberíamos tenerlo. Entonces puedes tener trombosis venosas profundas, puedes tener tromboembolismos pulmonares y, como ya mencioné, enfermedades cerebrovasculares y inclusive infartos cardíacos. Entonces, este tipo de enfermedad particular no solo compete a la embarazada,
también compete a lo que va en el resto de la vida, pero tomar en cuenta que durante el embarazo tiene una connotación especial porque a veces es así como debutan las pacientes. O sea que en el embarazo es como quien dice una ventana de oportunidades para hacer un diagnóstico de una enfermedad que puede causarte algún tipo de patología que pudiese ser hasta mortal, ¿no? Claro, por supuesto. Y debe llevar un acompañamiento cercano, sobre todo para esto que conversamos, ¿no? La mujer embarazada tiene que estar en un ambiente lo más sano posible y esto también crea situaciones de estrés a lo que hay que estar muy pendiente de cómo es el cuidado de esta paciente. Importante lo que conversamos de la mortalidad y de la ventana que nos ofrece una paciente a considerar que pueda tener un trastorno de coagulación asociado a su embarazo. Al abrirnos esa ventana, lograr un diagnóstico a seguimiento posterior, podemos saber qué más tenemos que hacer con esta paciente. Bien, mira, me parece sumamente interesante lo que me estás contando, pero creo que te voy a meter como en camisas de once varas en este momento. Porque hace un ratito te mencioné que sentía que había una hipertrofia del diagnóstico. Y en esto, sin meternos a hacer un revuelo ni nada por el estilo, tengo entendido que para hacer estos diagnósticos tiene que haber ciertos parámetros clínicos y de laboratorio que tienen que sumarse para poder terminar diciendo, bueno, esta paciente sufre de una trombofilia adquirida. Probablemente es más sencillo una trombofilia heredada porque es la detección inmediata de la alteración a nivel del laboratorio. Pero cuéntame, ¿qué requisitos necesito? Y si realmente estamos cumpliendo estos requisitos. Cuando te llegan los pacientes, ya sea referidas para estudio o ya sea que tú hayas visto que otros médicos las están manejando, ¿realmente tienen estos diagnósticos o estamos tratando de que, bueno, ante la duda, ante dar el beneficio de que si ya ha tenido estas pérdidas, vamos de todas maneras a darle, o sea, ¿cuál es tu opinión dentro de lo que estás viendo, dentro de lo que dice la literatura y de lo que deberíamos estar haciendo? Sí, qué buena pregunta. En verdad el porcentaje de trombofilias, tanto adquiridas como hereditarias, es muy bajo, como causa de las pérdidas gestacionales recurrentes. Como tú bien mencionaste al principio, hay múltiples causas que hay que estudiar primeramente, pero creo que es que se hace más bien como de una forma como de ir atacando diferentes pilares que pueden ser la causa de esta pérdida gestacional, sobre todo en una mamá que está ansiosa por querer tener hijos y no lo logra. Entonces, eventualmente, el ginecólogo se enfoca en tratar de buscar las distintas razones y una de esas al final termina siendo con el hematólogo. Entonces, la indicación no es descabellada. Uno trata siempre como de tratar de ver qué es lo que nos conviene en este momento y si estamos en el momento correcto para indicar los laboratorios que hay que hacer para la trombofilia adquirida. Fíjate que hay un pequeño mito sobre las trombofilias hereditarias. Hay unas mutaciones muy particulares que suelen ser prevalentes en la población femenina, correcto, sobre todo en nuestro país. Y al no tener un hallazgo adicional dentro de todos los estudios que se le realicen a estas mujeres con pérdidas, inmediatamente, de alguna forma, si tienen esta mutación heredada de un solo papá, ocurre que ya piensan que esta es la causa de la trombofilia y de una vez se quedan encasilladas en trombofilias hereditarias. Y eso es difícil de sacárselo a una madre que ha tenido estas situaciones recurrentemente, porque usualmente esa no es la causa. Bueno, yo creo que una de las que se encasillan normalmente y muy rutinariamente es la mutación de gel de la metiltetrahidrofolato reductasa. ¿Lo dije bien? Correcto. Metiltetrahidrofolato reductasa. Es correcto. Casualmente, heterocigoto mutado. O sea, no es homocigoto mutado. O sea, quiere decir que uno de los genes está alterado más el otro no. Correcto. Y veo que esta mutación, como tú mencionas, puede ser muy frecuente y no traducir mayor compromiso. Exacto. Y aún así, bueno, en la práctica institucional, por decirlo así, vemos como muchos pacientes están recibiendo tratamiento con heparina, con aspirina y un montón de cosas que realmente, en teoría, lo que dicen los libros, es que no debería pasar de recibirla. Entonces, exacto, por eso te mencionaba si es que estamos hipertrofiando o estamos haciendo una medicina en base al temor o al por si las dudas o realmente sí tenemos una indicación como tal. Sí, fíjate, es que nuevamente te digo, o sea,
cómo le bajas la ansiedad a esa mamá? Claro, el temor es que, bueno, que no lo no, logra. señora, no, usted no necesita la heparina, Claro. y pierde el embarazo. Entonces Sí. van a decir, lo perdió porque la hematóloga no me quiso dar el tratamiento. O no solo el hematólogo, el ginecólogo. O el ginecólogo no me quiso y dar el dice, tratamiento. No, este no me está dando lo que yo necesito, porque es que yo escuché, porque es que me dijeron, porque es que mi mamá, porque es que mi suegra. Entonces sí es importante tratar de sacar ese mito que existe de que esas son las únicas causas y en realidad no lo es. Ya digo, el porcentaje de frecuencia es muy, muy bajito para lo que es el porcentaje total de pérdidas gestacionales, y en verdad querer siempre tener como esa tu primera herramienta es bien difícil. Pero eventualmente hasta el mismo paciente, hasta la misma paciente, la familia te lo pide. Te lo piden. Doctora, por favor, mire, que yo creo que... Entonces, ¿sabes? No es que eso sea inocuo, no es una terapia inocua. Al final de cuentas, tú anticoagulas a una persona y la mantienes propensa a que pueda tener sangrado, e inclusive tener sangrados transvaginales durante el mismo embarazo que pueden llevar a otras consecuencias que no queremos. Sí, bueno, en este caso también es importante porque una de las terapias que normalmente se pueden utilizar en estas pérdidas gestacionales recurrentes es el uso de la aspirina. Exacto. Y bueno, la aspirina tampoco es inocua, y si sabemos y hablamos un poquito ahora de embriología y de la parte fisiopatológica, la implantación de un embarazo es un estado proinflamatorio. Entonces, dar un antiinflamatorio pudiese incluso también disminuir realmente la adherencia o apropiada de implantación de este embrión donde debiese ser. Exacto. Entonces, todo tiene un riesgo versus beneficio y hay que sopesarlo, ¿no? Me parece interesante. Y bueno, traigo a colación un ejemplo, un caso que tuve hace poco, donde, como tú bien lo dices, o sea, tratamos de encajar todo en trombofilias. Cuando hablamos de pérdidas gestacionales recurrentes, estamos hablando de una gran cantidad de posibles causas. Y esta paciente en particular acude conmigo porque venía ya de varios médicos, tanto ginecólogos como hematólogos, recorriendo, porque no se sentía satisfecha con el tratamiento que se le estaba dando. Se había hecho sus laboratorios y no se había encontrado realmente una evidencia en laboratorios de que esto fuera por una trombofilia ni hereditaria ni adquirida, pero aún así, con la muletilla que estamos utilizando, es que existen trombofilias que todavía no podemos diagnosticar por laboratorios, y ante la duda mejor te vamos a dar heparina. ¿Ok? Cuando evaluamos a la paciente y le empezamos a preguntar si se habían hecho algunas de las otras pruebas o posibles causas, dentro de las cuales, queridas amigas, se encuentran unas bacterias conocidas como atípicas, Mycoplasma y el ureoplasma, me dice que no, y tenía síntomas de cólicos, sangrados, molestias, inflamación, síntomas de posible una pérdida. Tenía más o menos unas 10, 11 semanas, y cuando realizamos entonces el panel de PCR por estos atípicos, resulta positivo. O sea que lo más probable es que todas estas pérdidas que había estado teniendo esta paciente eran producto de estos gérmenes atípicos, y iba a tener una nueva pérdida independientemente del uso de la heparina. Empezamos el tratamiento con antibióticos y la paciente mejora notablemente sus síntomas, pasa la amenaza de aborto y continúa su embarazo de manera tranquila. Pero claro, queda entonces la duda, ¿qué hago? ¿Le quitamos la heparina o continuamos con la heparina? Porque entonces viene el punto. Si esta paciente ya ha perdido 2, 3 embarazos previos y yo le quito ahora la heparina y le pasa algo. Exacto. Te lo va a reclamar el entonces, resto de su vida. Ahí es donde viene el asunto, ¿no? Sí, y por eso te comento, ¿no? Al final termina siendo como un estado en el que tú creas paz mental para la paciente, e inclusive hasta el mismo médico intenta estar en paz, de saber que de repente no le va a causar más daño. Pero eso que mencionas, ese caso es uno de los casos típicos en donde no se buscó una causa inicial que saliera de esta probabilidad de las trombofilias, y que es frecuente. De hecho, es más frecuente que esto sea causa de pérdida gestacional que la misma trombofilia como tal. Bueno, nosotros lo hablamos hace unos par de podcasts atrás. Casualmente estábamos hablando de las infecciones vaginales recurrentes, y dentro de los gérmenes que están asociados a infecciones vaginales recurrentes también está el Mycoplasma y el ureoplasma. Entonces, la verdad es mucho más frecuente de lo que pensamos. 1, para infecciones vaginales; 2, para pérdida gestacional recurrente; y 3, para abortos. O sea, amenazas de abortos, pacientes que están constantemente con amenazas de aborto, y cuando vamos a ver
probablemente no pierden el embarazo en ese momento, pero más adelante tienen una ruptura prematura de membranas, o sea, se rompen las bolsas a una temprana edad gestacional que pone en peligro el desarrollo de este bebé. O más adelante presentan entonces un parto prematuro. O presentan las amenazas de todo esto, no terminan desarrollando ni la ruptura ni el parto, pero hay un estado inflamatorio que conlleva que estos bebés, cuando nazcan con algún tipo de problemas que requieran cuidados intensivos, hacen neumonías congénitas, o también incluso está asociado a trastornos del neurodesarrollo, que es otro tema interesante a tratar, ¿no? Claro. Y mira, fíjate, no podemos dejar de pasar por alto que también hay asociaciones con los trastornos hipertensivos del embarazo, y una cosa puede llevarte a la otra. Entonces, solo recordando, ¿por qué no hacemos las pruebas durante el embarazo ni durante la pérdida reciente? Precisamente por esto, por las alteraciones hormonales a las que lleva el mismo embarazo per se y las alteraciones que te pueden dar resultados falsos positivos o falsos negativos. Entonces no vas a tener algo realmente tangible para poder decir, esta paciente sí tiene una trombofilia adquirida, vamos a manejarla en el siguiente embarazo de esta forma. Entonces uno tiene que dejar el tiempo prudente, 6 semanas a 8 semanas, para volver a hacer estas pruebas y poder entonces decir, ok, ahora sí, de ahora en adelante, cuando tú quedes embarazada, tu ginecólogo tiene que enviarte conmigo porque vamos a ir a la par para tomar decisiones de cómo vamos a manejar. En qué mes vamos a empezar la aspirina, en qué semana vamos a empezar con la enoxaparina, que es el anticoagulante que utilizamos usualmente en este tipo de trastornos, y decidir cuándo se va a suspender, cómo va a ser el término del embarazo, si va a ser vaginal, si va a ser cesárea, todas estas cosas en el acompañamiento constante de todo el embarazo con el ginecólogo. Perfecto. Bueno, recordando un poquito ya de podcasts anteriores que hemos estado hablando contigo, le recordamos a nuestra querida audiencia y que eres la jefa del Banco de Sangre del Hospital Santo Tomás y la jefa del Servicio de Hematología de la Caja de Seguro Social, Complejo Hospitalario y Ciudad de la Salud. Estas pruebas específicas, estas pruebas para trombofilias, imagino son costosas. Sí, en verdad sí. ¿Las realizan en estos hospitales? En el Hospital Santo Tomás no. Te realizan solamente las pruebas adquiridas. Las pruebas genéticas no las realiza el Hospital Santo Tomás. La Caja del Seguro Social sí las oferta, sobre todo para las 3 mutaciones que buscamos más usuales, las que tenemos acá. Existen otras mutaciones que no estudiamos en ese panel genético que nos brinda el laboratorio de genética, pero estas son las más usuales, las más frecuentes, y por eso son las que se estudian. Privadamente, pues por supuesto si tienes acceso a este panel de estudios genéticos y también de las adquiridas. Como mencionaba, en ambos sitios sí se puede realizar las adquiridas. Y cuando los pacientes te llegan a ti referidos, o sea, ¿les haces estas pruebas que mencionaste que son más ampliadas, que incluyen otro tipo de trombofilias aunque no sean tan frecuentes, o te vas con las clásicas que se están manejando a nivel institucional? A menos que la paciente cuando me lleve los resultados no me arroje ningún resultado positivo y ya todo lo demás fue excluido, entonces habría que considerar si tengo que hacer otras cosas. Bueno, yo creo que acá esto es un tema muy interesante. Ya cuando todo lo demás es excluido, incluso, volviendo al tema, dentro de los abordajes tendríamos que evaluar si no hay una anomalía anatómica de la cavidad uterina, que puede ser que en ultrasonido pueda ser evidente, pero en ocasiones es un poco complicado verlas y necesitarías ya sea la realización de una histerosalpingografía para ver la morfología del útero. O sea, son pruebas que a veces nos saltamos, o sea, nos saltamos los pasos y podemos caer en el error de entonces encasillar a la paciente en una patología que probablemente no sea la que esté llevando a este tipo de desenlaces, ¿no? Sí, es correcto. Y fíjate, creo que es el manejo integral, ¿no? Es tomar en cuenta, ¿sabes? Yo creo que también es un poquito la parte psicológica, lo que representa perder gestación, eso también es importante. Y es muy, muy, muy necesario que todo sea como debidamente evaluado antes de considerar un nuevo embarazo. Eso también es importante tomarlo en cuenta, sobre todo para así poder tener como una perspectiva más amplia de hacia dónde vamos y qué queremos con este embarazo que se tiene que lograr. O sea, realmente tener una planificación del mismo, lograr hacer todas las investigaciones e intervenciones. Exacto. No volver a embarazarse hasta que no estemos claros realmente de lo que está sucediendo. Sería lo ideal.
En el mundo ideal. Sería lo ideal, porque a veces es como tanta ansiedad y necesidad que no terminaron cuando ya nuevamente quedan embarazadas y a veces ahí te das cuenta que el problema no es quedar embarazada, sino mantener el embarazo. Entonces ahí sobre todo es donde uno tiene que decir, espera, vamos con calma, vamos a tratar de planificar adecuadamente para buscar bien y que ese próximo embarazo sí llegue al término como deseas que llegue. Entonces, mamá o mujer que busca un embarazo y que ha tenido estas situaciones muy particulares, es importante decidir qué es lo que quieres. Si realmente lo que quieres es lograr un embarazo a término con un bebé sano, saludable, pues es importante que lleves a cabo los estudios en el momento que tu ginecólogo te trate lo indique y que acudas a las diferentes especialidades a las que se te está refiriendo para poder completar todos esos estudios y llevar un embarazo a término perfecto. Bueno, ya como estuvimos conversando ampliamente, una de las partes del manejo multidisciplinario e interdisciplinario que amerita la investigación de las pérdidas recurrentes o de las pacientes que tienen abortos a repetición es el apoyo con los especialistas en hematología. Pero bueno, contamos o necesitamos de este manejo multidisciplinario porque necesitamos también el apoyo de genética. Por lo menos a nivel institucional sabemos que la Caja de Seguro Social en Ciudad de la Salud cuenta con el laboratorio de genética donde tiene una evaluación también, donde se hacen estos estudios que tú acabas de mencionar y se apoya a las pacientes en la búsqueda de cuál es la causa de estas pérdidas. Necesitamos la parte del apoyo nutricional porque también hay un componente de deficiencias nutricionales que van a llevar a esta paciente a que obviamente todos estos factores van influyendo en no tener un embarazo que termine en buen término. Y también necesitamos el apoyo de psicología perinatal. Estamos tratando de que cada día los pacientes entiendan de que esto es importante. O sea, no yo puedo, mi pareja me apoya, mi mamá me apoya. No, necesitamos el apoyo o el acompañamiento de un profesional y existen los profesionales idóneos. La psicología perinatal es una rama, creo que es reciente, la verdad, de la psicología donde apoyan a las pacientes durante el momento antes del embarazo, durante el embarazo y el posparto, en cualquier este tipo de patologías que puedan llevar a complicaciones durante el embarazo. Entonces, es importante que busquemos el apoyo, que busquemos la ayuda, que hagamos todas las evaluaciones y que podamos entonces detectar cuál es la causa que está llevando a que yo no pueda mantener este embarazo y lograr tener un bebé en brazos. La verdad que ha sido un tema bastante interesante. Muchas gracias, Nereis, por estar aquí aportando un poquito más de tu tiempo. Siempre sé que es una persona muy ocupada. Claro, todas estas jefaturas me imagino que te tienen bastante ocupada, ¿no? Así que para que saques este tiempo y nos lo dediques aquí a nuestros queridos oyentes de nuestras diferentes ramas de Spotify y de YouTube, que puedan entonces acceder a toda esta información que tú nos estás brindando de primera mano. Te agradezco mucho y bueno, te dejo para tus conclusiones finales y que nos puedas decir en tal caso dónde te pueden buscar, si quieren consultar contigo, si quieren apoyarse contigo, dónde pueden localizarte. Gracias, Rolando, nuevamente por la invitación. Sí, definitivamente un tema interesante. Bueno, nuevamente es poco común, no es lo más frecuente. Hay que prestarle atención cuando ocurre, seguir las indicaciones y acudir en tiempo. Siempre eso es lo más importante, lo que puedo concluir de toda esta conversación. Y bueno, si quieren encontrarme, por supuesto, en Cleos G, de Panama Clinic, y también en el consultorio San Fernando, en el Centro Hemato-Oncológico San Fernando. Ahí estaré a sus órdenes. Bueno, la verdad que me despido de todos ustedes y gracias por estar aquí siempre viendo estos podcasts, apoyándonos y dándonos sus comentarios. Así que estén bien.